Les saludamos desde Canal UCR en el 15 aniversario de su programa Economía y Sociedad, programa que con todas las actividades universitarias se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a alguien que sabe mucho de impuestos porque fue 2 veces ministro de Hacienda y sigue siendo profesor nuestro aquí en la universidad, don Federico Vargas Peralta, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Les esperamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor universitario, exministro, diputado, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, un amante y entendedor del fútbol y del béisbol también de manera importante. La verdad es que además somos compañeros en otro sentido diferente, porque los dos estuvimos en épocas distintas en la Universidad de Pensilvania. Después de que él estuvo, años después fue profesor mío, fue mi profesor de finanzas públicas, y un par de años después de que yo tomé el curso con don Federico, me tocó irme hacia Filadelfia. Pero bueno, don Federico, además de presidente del Club Sport Cartaginés, usted es cartaginés, ¿se podría decir por los 4 costados? Por los 4 costados, efectivamente. Don Federico, cuéntenos de su primera experiencia el día que entró a la escuela primaria en Cartago. Bueno, yo fui alumno en la escuela Ascensión Esquivel, que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Mi hermano mayor ya estaba en 6º grado cuando yo entré a primero. Y ese día, el primer día de clases, me fui con mi hermano hacia la escuela, ¿verdad? Mi hermano ya sabía desde luego qué hacer, incluso en qué grupo estaba. Y entonces llegamos al patio central de la escuela y mi hermano me dijo, bueno, de aquí en adelante estás solo, pues estás por tu cuenta, ¿verdad? Y él se fue a su aula y yo no sabía qué hacer. Y entonces prácticamente todo el resto de los alumnos ya sabían a qué grupos iban también, y entonces de pronto me encontré total y absolutamente solo en el centro del patio de la escuela, y lo que hice fue empezar a llorar. Muy típico, yo recuerdo de algunos de mis compañeros de primer grado. Supongo que es así. Llorando. Hasta que llegó una maestra en auxilio mío y me dijo, ¿qué le pasa? Y le dije yo, pues que no sé a dónde ir. Y me dijo, venga conmigo. Los nuevos estudiantes están todos reunidos en el salón de actos de la escuela, de manera que ahí lo van a colocar en el grupo que le corresponde. Y se arregló la cosa, por dicha, ¿verdad? Cartago era entonces muy distinto del Cartago de ahora. Muy distinto del Cartago de ahora. ¿Alguna idea particular que quiera compartir con las amigas y amigos? Era desde luego una ciudad mucho más pequeña que la actual. En realidad, si lo comparamos con lo que es ahora y con lo que son ahora el resto de las ciudades del país, pues era relativamente, pongámoslo así, atrasada, ¿verdad? Solo tenía 2 calles pavimentadas, que eran, bueno, en realidad 2 avenidas. La avenida del Comercio y la avenida la avenida que llamaban Colonial, una cosa así. El Parque Central estaba rodeado solo por el costado norte de una calle pavimentada. Por los otros 3 costados era de tierra las calles, ¿verdad? Había muy pocos vehículos, ¿verdad? Nosotros podíamos jugar en cualquiera de las calles de tierra que rodeaban el Parque Central, los juegos que jugaban en esa época los chiquillos, ¿verdad? Can y desde luego chomicos. ¿Qué es can para las amigas y amigos que no saben? Can es una pelota que
un juego que con una pelota de tenis se golpea con esa pelota una pared, ¿verdad? Ajá. Y hay que dejarla picar una vez y recogerla y volverla a tirar para que la coja otra persona de los que juegan, ¿verdad? Y cuando se falla se cuenta por puntos, ¿verdad? Ese era el Cartago de entonces, ¿verdad? Muy, ya le digo, muy relativamente pequeño, con muy pocas facilidades, con muy pocos vehículos, poco comercio relativamente hablando, ¿verdad? Aunque su papá tenía su tienda de ultramarinos de exclusividad precisamente en Cartago. En realidad así fue. Primero no fue con ultramarinos con que empezó mi padre, sino que empezó con una empresa que exportaba hortalizas, frutas y verduras a Panamá. Le suministraba esos bienes a la Commissary Division, que era la parte de la administración del Canal de Panamá, que se encargaba de suplir de alimentos y de otros artículos a toda la zona del Canal de Panamá. Así empezó. Que era una gran oficina pública, de alguna manera, ¿verdad? No, era una oficina muy sencilla, en realidad. No, pero quiero decir, todo el Canal de Panamá era una gran oficina pública. Era una gran oficina pública, sí. Porque era una actividad del gobierno de los Estados Unidos. Así, definitivamente, desde luego, sí, como ente era una gran empresa, ¿verdad? Y papá le suplía ese tipo de cosas. Puede ser el caso de que papá haya sido el primer exportador no tradicional de la historia de Costa Rica, ¿verdad? Pero eso no lo tengo comprobado, ¿verdad? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, le fue imposible competir a papá con los precios que la compañía del Canal de Panamá obtenía dentro de la misma Panamá y dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces papá diversificó su negocio y entonces sí entró en la importación de ultramarinos, ¿verdad? Y así se mantuvo el negocio hasta la muerte de mi padre, que entonces el negocio se cerró. Y usted fue como cartaginés ilustre que es a la secundaria en el ilustre también Colegio San Luis Gonzaga. Fui a la secundaria, la hice en el Gran Colegio San Luis Gonzaga, que como usted sabe fue la primera institución de estudios secundarios en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Y además es muy interesante porque es un híbrido en muchos tiempos y incluso en esta institución algunas veces el ámbito privado se ve como guácalas y el San Luis Gonzaga entiendo que siempre fue las dos cosas, ¿verdad? Es un ente muy particular porque fue creado por ley. Por cierto que la ley fue propuesta por mi bisabuelo o mi tatarabuelo, no recuerdo quién, el padre de José Francisco de Peralta. Ajá, claro. Que durante la administración de Francisco Morazán. La ley se aprobó en esa oportunidad, pero como Morazán duró muy poco tiempo en la presidencia de Costa Rica, el colegio en realidad abrió sus puertas hasta 1869. Ahí sí, efectivamente hice la secundaria, ¿verdad? Y ahí terminé y saqué mi bachillerato. Bueno, y una de las cosas que se había presentado en la Costa Rica del siglo anterior era que la exportación, y su padre era exportador, le apoyaba a que los hijos de los exportadores, en el caso del café entiendo que se iban a Inglaterra, en el caso suyo no fue a Inglaterra, por lo menos hasta donde sé. Cuéntenos cuáles fueron sus horizontes una vez que terminó en el San Luis Gonzaga. Papá tuvo mucho éxito y ganó bastante dinero durante la Segunda Guerra Mundial, porque desde luego las compras de la compañía del Canal de Panamá, por la necesidad de mantener un grupo grande de tropas para la protección del canal, aumentaron muy sustancialmente. Entonces papá se benefició bastante de eso y llegó a tener una fortuna regular, podríamos decir, ¿verdad? Entonces cuando yo terminé mi educación secundaria en el San Luis Gonzaga, papá me propuso que me fuera por un periodo relativamente corto a los Estados Unidos a estudiar administración de negocios,
para que una vez que concluyera mis estudios regresara a ayudarlo a él en su empresa. Él encontró un colegio que estaba bien recomendado, que se llamaba, o se llama, porque todavía existe, en esa época se llamaba Nichols Junior College of Business Administration, ¿verdad?, que ofrecía un título de asociado en administración de negocios, y era una carrera de 2 años nada más, ¿verdad? Pero resulta que fui un buen estudiante en Nichols College, es más, fui valedictorian de la clase mía, ¿verdad? Y entonces papá consideró que era conveniente que siguiera más estudios en los Estados Unidos, y logré ingresar a la Universidad de Pensilvania, a la Wharton School of Business Administration, la cual usted desde luego conoce muy bien, sí, porque usted estuvo allá posteriormente, ¿verdad? Esa fue mi historia hasta ese momento. Sin embargo, en 1955, cuando yo debía regresar, había venido en vacaciones a Costa Rica, cuando yo debería regresar a los Estados Unidos, papá enfermó muy seriamente y me fue imposible retornar a Pensilvania. De manera que yo estuve en Wharton únicamente durante 1 año. Sin embargo, yo siempre con la esperanza de poder regresar a Pensilvania eventualmente, ¿verdad? Pero no quise perder el tiempo, y entonces en 1956 me matriculé en Administración de Negocios en la Universidad de Costa Rica. Y eventualmente me licencié en Administración de Negocios aquí en la Universidad de Costa Rica, porque nunca pude regresar a la Universidad de Pensilvania. Don Federico, de las muchas cosas que significativas, no mencioné el hecho de que usted fue embajador de Costa Rica en Estados Unidos y se le quemó la embajada, no a usted, a Costa Rica se le quemó, y le tocó afrontar toda esa historia, pero tal vez antes de eso, regresemos un poco a su integración a este campus, en el cual ya tiene 51 años de docencia para bien de los estudiantes suyos, y la Escuela de Economía le hizo recientemente un homenaje muy merecido para alguien que, ¿puedo decir su edad? Claro, sí, 81 años. A los 81 años, está, como las amigas y amigos lo pueden ver, de suerte que yo, que solo voy por 68, cumplimos en el mismo mes. Don Federico es 3 días mayor que yo. Y entonces me encantaría que el resto de mi vida estar tan bien como usted. Pero cuéntenos de la avenida a la Universidad de Costa Rica. Después de la graduación. Después de la graduación. Resulta que papá había establecido relaciones muy estrechas con personajes de la política y de los negocios en Panamá, dado sus conexiones con la compañía del Canal de Panamá. Y entre esas amistades había un grupo de griegos que vivían en Panamá, que habían hecho mucho dinero en Panamá, y que eran propietarios de la compañía embotelladora de Orange Crush y de otros refrescos gaseosos aquí en Costa Rica. Esa compañía la administraba un gerente también de origen griego, don Demetrios Taikidis. Don Demetrio murió en 1957, y los griegos se encontraron con su compañía aquí y sin una persona de confianza que la administrara. Yo estaba trabajando en la empresa de papá, administrando también un cine del cual papá era, en sociedad con otra persona, dueño, y los griegos decidieron que yo me encargara de la compañía embotelladora. Y la oferta que me hicieron fue tan buena que papá dijo: mira, me vas a hacer mucha falta aquí en la empresa, pero desde luego no puedo negarte la posibilidad de que te vayas a ese puesto que te ofrecen los amigos de Panamá. De manera que yo te recomendaría que aceptaras el puesto. Y efectivamente lo acepté, y estuve 7 años en la compañía embotelladora. En esa época la compañía, si yo no entiendo mal, quedaba en la Quinta Avenida,
no muy lejos del mercado central, un par de cuadras, me parece, ¿no? La nuestra no, ¿No? la compañía embotelladora nuestra quedaba en 5 esquinas de Tibás. Ah, por donde está ahora otra empresa embotelladora que ahora es dueña de la marca Canadá, me imagino, entonces. ¿O no? No, yo creo que no. Lo que todavía existe en 5 esquinas de Tibás, de los tiempos en que la embotelladora que yo administraba estaba ahí, es el edificio. Pero ahora ahí lo que hay son 2 o 3 negocios de diferente naturaleza. Uno de ellos creo que es una venta de repuestos de automóvil. Pero en 1963 me vi obligado a renunciar a la compañía, porque la compañía entró en una crisis que en buena parte se debió a una serie de errores que yo mismo cometí y que me llevaron a tener que renunciar al puesto antes de que me echaran, aquí entre nos, ¿verdad? En esa época ya yo daba clases aquí en la Universidad de Costa Rica. El responsable de la enseñanza de la economía aquí, porque todavía no había director de la Escuela de Economía, ¿verdad? Era Genaro Valverde Marín, desafortunadamente muerto a muy temprana edad, digo yo desafortunadamente porque era una persona muy prometedora que llegó a ser diputado, pero yo estoy seguro que hubiera ocupado muchas otras posiciones de importancia en Costa Rica si no hubiera muerto relativamente joven. Pues de momento con don Genaro, a quien ambos admiramos, le pediremos al canal que nos invite una vez que les dé unos mensajes que tiene para las amigas y amigos y nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en el aniversario 15 de este programa, haciendo un homenaje a quien tiene ya este año cumplirá 52 años de estar haciendo docencia en la Universidad de Costa Rica, y ese proceso lo inició por invitación de otro Cartago, de don Genaro Valverde Marín. Efectivamente, así es. Fue Genaro el que me trajo aquí a la Universidad de Costa Rica diciéndome más o menos estas palabras: ¿qué diablos estás haciendo vos en la empresa privada si vos para lo que servís es para estar aquí en la Universidad de Costa Rica, para dar clases, ¿verdad? ¿Por qué no te venís para acá? Y yo me dije a mí mismo, ¿a dónde pagan por leer? Que es una de las aficiones principales mías. El único lugar donde pagan por leer es en la Universidad de Costa Rica. Me voy para la Universidad de Costa Rica, que fue la decisión más importante que he tomado en mi vida, ¿verdad? Valga la pena decir que efectivamente el primer director de la Escuela de Economía, después de que don Genaro se marcha a su tarea es electo diputado, fue usted, de manera que usted es el primer director de la Escuela. Efectivamente, fui el primer director de la Escuela de Economía como tal. Pero tampoco duró mucho antes de que también fuera invitado a los puestos públicos. Efectivamente, en 1974, cuando don Daniel Oduber ganó las elecciones de presidente, él quería formar un grupo de personas que consideraba aptas para eso, alrededor de él, directamente en la casa presidencial, y creo que debido a las buenas gestiones de don Carlos Manuel Castillo y de don Fernando Naranjo particularmente, se me ofreció un puesto de asesor de don Daniel, trabajando con él en la casa presidencial. El puesto era, además de muy atractivo por las experiencias políticas que podía uno tener ahí, era mejor remunerado que el de la Universidad de Costa Rica. Y entonces efectivamente me fui para participar en esas actividades como asesor de don Daniel en 1974. Déjeme hacer una nota de pie de página, tal vez de mala leche. Ahora
a algunos funcionarios públicos del más alto nivel les gustaría, y algunos lo lograron, ser pagados por la Universidad de Costa Rica mientras desempeñan puestos públicos, de manera que esa es una cosa que ha cambiado de entonces a ahora, del gobierno de don Daniel Oduber a la actualidad. Pero continuemos porque es muy rica la tarea pública que usted desempeña. Está en esa tarea, y ahí mismo, si mi memoria no me engaña, durante el periodo de don Daniel Oduber, usted también creo que asume ese, que creo que se llamaba Ministerio de Desarrollo, tenía un nombre así, ¿no? Ese grupo de asesores. En realidad no tenía un nombre, una calificación oficial, ¿verdad? Simple y sencillamente era un grupo de asesores que lo coordinaba inicialmente Fernando Naranjo, ¿verdad? Bajo la supervisión, desde luego, y bajo la dirección directa de don Carlos Manuel Castillo, ¿verdad? Que era primer vicepresidente de la República y además ministro de la Presidencia, ¿verdad? Era un grupo de personas muy calificadas, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Que asesoraban a don Daniel en su gobierno, ¿verdad? Fue una etapa sumamente interesante de mi vida, definitivamente, ¿verdad? Que me brindó experiencias muy hermosas y muy interesantes, que tomaría mucho tiempo, desde luego, relatar, ¿verdad? Es difícil hacerlo, ¿verdad? Y que dio como resultado que al final en el último año de gobierno de don Daniel Oduber se me nombrara ministro de Hacienda. Es la primera vez que es ministro, y es la primera vez que es ministro de Hacienda, porque regresará. Cuéntenos, antes de que el verdugo del tiempo nos haga la maldad, tal vez cuéntenos los otros ministerios y desempeños de primer nivel que usted tuvo en el gobierno de Costa Rica. Bueno, en la administración de don Luis Alberto Monge, me hizo el honor de nombrarme ministro de Hacienda una vez más, ¿verdad? Iniciando su gobierno, es decir, fui su primer ministro de Hacienda. Estuve en el puesto durante 2 años, ¿verdad? Al cabo de 2 años yo me di cuenta de que ya mi caudal político se había agotado, porque debido a la grave crisis económica que afectaba al país, el trabajo mío consistía prácticamente en negarle plata a todo mundo, ¿verdad? No había dinero le hablaba para hacerlo, sí. En el gabinete. Efectivamente, ¿verdad? Y entonces ya le digo, al cabo de 2 años me di cuenta de que mi caudal político se había agotado, y me fui donde don Luis y le dije: mire, don Luis, yo creo que ya yo no le soy útil a usted, ¿verdad? Porque me doy cuenta de que tengo una serie de adversarios, incluso aquí mismo en la Casa Presidencial, cosa que era cierta. Don Luis me lo confirmó, que así era cierto. Entonces le dije que por favor aceptara mi renuncia. Me sugirió que fuera a ser presidente del Banco Central, porque don Carlos Manuel Castillo, que lo había sido durante los 2 primeros años del gobierno de don Luis, se retiraba. Y yo le dije que sí, que encantado aceptaba, pero no llegué a ser presidente del Banco Central por circunstancias que tomaría tamaño rato explicar, pero que también son medio interesantes, sino que se me dijo más bien que asumiera el puesto de ministro de la Deuda Externa, porque don Rodolfo Silva, que había sido hasta ese momento el ministro de la Deuda Externa, se iba para trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y entonces ese puesto de ministro de Deuda Externa, que había sido designado dada la gravedad de del problema de la deuda externa de que Costa Rica atravesaba en esos años, se hizo necesario crear un ministro de la deuda externa, un ministro sin cartera, evidentemente, ¿verdad?, para que negociara todo lo relacionado con la deuda externa de Costa Rica. En 2 minutos que nos quedan, y yo acepté ser ministro de la deuda externa, ¿verdad? No sé si quiere referirse un poquito a sus 4 años de diputado o su periodo en Washington,
y nos debe quedar como minuto y medio. Bueno, en lo que se refiere a mi periodo en Washington fue en el último año de don Luis Alberto Monge, ¿verdad? Ya después de un año de ser ministro de la deuda externa había quedado debidamente ordenada, ¿verdad? Todos los documentos firmados, todo el trabajo de preparación lo había hecho don Rodolfo Silva. Mi labor consistió simplemente en firmar los documentos pertinentes y se ofreció la posibilidad de ir de embajador en Washington y hacia allá me dirigí y estuve allá durante el último año del gobierno de don Luis Alberto. El periodo de diputado fue de 1990 a 1994. Me tocó estar en la oposición, siendo presidente de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Fue un periodo muy interesante, en primer lugar, porque desde un punto de vista coronaba una carrera muy interesante. Además, sus dones de gran persona creo que se enfatizaron ahí. ¿Alguna cosita de medio minuto sobre sus años en Cuesta de Moras? Bueno, toda una serie de anécdotas, ¿verdad? Algunas muy divertidas, ¿verdad? Otras que dejan grandes enseñanzas, ¿verdad? Pero creo que me tomaría mucho tiempo también referirme a ellas, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que tendríamos que dejarlo pendiente, ¿verdad? Pues una promesa es deuda y la promesa es de regresar a conversar, porque este programa a las amigas y amigos estoy seguro que les ha despertado una serie de interrogantes, de temas, y le ha encantado la forma llana y que es su estilo, que disfrutan sus estudiantes, de los cuales yo fui uno. Y a las amigas y amigos les recordamos que la semana próxima, en los mismos tiempos y circunstancias que nos han acompañado, estaremos de nuevo disponibles para ustedes. Quédense con Canal UCR.